Eh, bueno, bienvenidos a todos por acompañarnos en esta segunda charla de nuestro ciclo de innovación. Y con nosotros hoy día el doctor Arturo Grau. Él es médico de la Universidad de Santiago de Chile y especialista en oftalmología de nuestra querida Pontificia Universidad Católica y docente de esta misma. Hoy nos acompaña para presentarnos la charla de uso de membrana amniótica en la enfermedad de la superficie ocular. Le damos la bienvenida al doctor Grau. Bueno, muchas gracias Pedro por la invitación. Voy a comenzar a compartir pantalla. Entonces, quería comenzar contándoles un poco que si vamos a hablar de innovación, creo que ya este grupo que ustedes crearon tiene un carácter tremendamente innovador. No sé los detalles de la creación, pero me imagino que cuando un grupo de alumnos se junta a conversar y ve que hay una necesidad, buscan la forma correcta de buscar las soluciones y no de manera espontánea creer que es una gran solución. Y creo que hablar de innovación hoy en día es parte esencial del profesionalismo de los médicos y sobre todo de los estudiantes de medicina. Creo que tener un ciclo de charlas es único, es una oportunidad interesante de conocerse. Ahora Pedro me contó también que habían alumnos de otras universidades, lo que eso significa también que podemos un poco interactuar con personas que tienen otra forma de ver las cosas. Y también para mí es una tremenda alegría porque de alguna manera yo vivo en una isla que es la oftalmología. Probablemente todos ustedes, si es que ya pasaron por oftalmología, ven que es una pasada tremendamente corta, son unos pocos días, los que tienen suerte quizás algunas semanas. Los que están interesados en hacer oftalmología tratan de acercarse para hacer alguna publicación o toman un electivo. Y bueno, yo soy profesor de la universidad, por lo tanto, parte de mis ideas es acercarme un poco a los alumnos de pregrado y no vivir en esta especie como de aislamiento que vivimos algunos especialistas. Así que doble motivación para poder hacer esta clase lo más entretenida posible, lo más interactiva, así que pueden interrumpir, por favor, no me ofende y es lo esperable. Y no solamente les voy a hablar de esto, le pedí permiso a Pedro para que me pudiera salir un poco del repertorio, así que voy a tocar otras cosas que son de mi interés y que tienen que ver con innovación también. Aquí vamos entonces. Muchos de ustedes quizás han pensado, ¿qué formas tengo para ser innovador? ¿Qué cosas puedo crear? ¿Qué cosas puedo inventar? ¿Qué negocio puedo armar? ¿No? Y si ustedes buscan la definición de la Real Academia Española, es la acción y efecto de innovar, bueno, nos dejo más o menos igual, pero es la creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Es decir, uno no tiene por qué estar soñando que va a descubrir algo completamente inédito y que nadie más se le ocurrió. Si ocurre eso, fantástico. Es una idea muy genial. Pero también innovar significa que no necesariamente nos vamos a quedar con esta nueva idea, ¿ya? Y no siempre son ideas hiper revolucionarias. Puede ser una idea que pareciera muy simple, pero que el impacto es tremendamente grande. Y esto es muy importante. No solo está limitado al desarrollo de tecnologías, ¿ya? Eso es bien vital. Puede ser la modificación o crecimiento de una idea existente, ¿ya? Y le voy a pedir a Pedro de nuevo que me haga un gesto para confirmar que se está escuchando lo que vamos a ver ahora. Oh, la guagua, tremenda guagua. Es un niño. Cuidado. 10 minutos. Mi nombre es María Elena Nilo, tecnólogo médico del Hospital Sotero del Río. La donación de la placenta para la extracción de la membrana amniótica la hacen nuestras pacientes, nuestras mamás en forma espontánea y generosamente nos donan su placenta.
Yo me llamo Juan
y cuando vine al hospital, vine porque tenía unos dolores al ojo, la donación de la placenta. Yo la encuentro bastante bien porque sin eso mi ojo yo creo que no habría llegado al 100% de lo que lo tengo hoy día. Muy bien. Entonces, no quise este video originalmente tenía otra finalidad. Perdón, pero hay alguien que tiene el micrófono abierto y se está combinando con... Ahí sí. Entonces, como les decía, esta presentación fue la presentación final de un proyecto que armamos un grupo del Hospital Sotero del Río. Yo ahora, si bien soy docente de la universidad y trabajo con los becados, ya no estoy contratado por el hospital, pero soy parte del equipo docente. Y eso fue en el año 2015. Previamente, un año antes, habíamos concursado con el tema que va a presentar la doctora Cruzat en un tiempo más, que es lo de la queratoprótesis de Boston. Ahí quedamos entre los 5 finalistas, pero había premio para los mejores 3. Quedamos entre los 5. Y en el 2015 no fue mejor porque quedamos terceros, ¿ya? Con este proyecto de la membrana ocular. Ese video que ustedes vieron, en realidad yo tenía que hablar encima, pero no se preocupen que las cosas que pasaron medio rápido y que quizás no las captaron, las voy a volver a repetir con más detalle ahora, ¿ya? Entonces fue, la verdad, que una galería muy grande. Estos grupos de trabajo que armamos fueron muy interesantes, con 2 proyectos como bastante entretenidos y que tuvieron un impacto muy grande en el hospital. Y les voy a contar un poco esto de la membrana amniótica, ¿ya? Y en realidad, como vieron antes, muchos pacientes que tienen accidentes graves oculares, ¿ya? Como una quemadura, por ejemplo, lamentablemente después de un tiempo quedan ciegos, ¿ya? Esto es lo que nosotros llamamos la ceguera corneal. Es decir, si ustedes han escuchado seguramente esta analogía de una cámara de fotos, en realidad la retina, que es como el cerebro del ojo, que son neuronas, si está conservada, si está sana, la capa externa, la córnea, se puede cambiar con un trasplante de córnea y uno puede volver a ver, ¿ya? O sea, son cegueras reversibles. Pero en ese caso, como ven en la foto, cuando ya pierdes las células madre que están en el limbo de la córnea, los 360 grados, es muy difícil que una córnea funcione, que se mantenga transparente. Probablemente un paciente así tú trasplantas la córnea y se pierde, porque no existe la posibilidad de regenerar el epitelio corneal y las células. Entonces va a durar un tiempo y se va a perder. Y una de las soluciones a esto, por ejemplo, si ustedes tuvieron un accidente con soda cáustica, es lo que va a mostrar la doctora Cruzat en unos días, que es la queratoprótesis de Boston. Que no importa, como ustedes ven ahí, que se vascularice la córnea, porque el centro es una córnea artificial, y eso mantiene la transparencia. Pero ¿cómo podemos prevenir el hecho de que una persona no termine en esa cirugía que se ve muy maravillosa, pero tiene tremendas complicaciones y dificultades en su tratamiento? Y es justamente lo que hicimos en el hospital. ¿Ya? Había una necesidad de tener alternativas terapéuticas no solamente para las quemaduras graves o las cautivaciones, sino que para otro tipo de enfermedades. ¿Ya? Por ejemplo, es muy común que los pacientes tengan síndrome de Stevens-Johnson y es una forma de tratamiento agudo y que cambia completamente el destino de los pacientes, ¿ya? Algunas enfermedades palpebrales también, como la conjuntitis cicatricial, y una enfermedad muy particular, que no sé si todos la habrán escuchado, que se llama queratopatía buloso pseudofáquica. Eso significa que son pacientes que se operan de catarata, pero que el endotelio corneal, que es como la bomba que mantiene la córnea transparente, falla, porque tiene menos células, ¿ya? Y finalmente esa córnea deja de ser transparente, y se forman bulas en la parte externa, porque en el fondo se junta líquido en las paredes de la córnea, y finalmente esas bulas se pueden romper y provocan dolor y muchas molestias. Entonces una forma de colocar una especie de lente de contacto natural es hacer esta cubierta con membrana amniótica, ¿ya? Ahí tienen un ejemplo, un paciente que tuvo una causticación, ¿ya? Y que son, como les dije, pacientes que terminan muy mal.
Este es un paciente con una queratinopatía agulosa pseudofáquica. Lo que ven ahí a la derecha, esos como pliegues, son los pliegues del epitelio que están muy, muy mal y ya dejó de ser transparente. Así que la propuesta era, ¿qué hacemos en el sistema público? Porque la verdad es que hay bancos internacionales de membrana amniótica, pero son bastante caros, no está la posibilidad de poder utilizarla en el sistema público, ¿ya? Entonces queríamos tener membrana amniótica en el hospital, queríamos crear un protocolo de cómo se prepara, y también protocolos para distintas enfermedades oculares, ¿ya? Y solamente como antecedente de qué se trata esto de la membrana amniótica, bueno, como vieron en el video, la membrana se obtiene de la donación de una placenta y de las membranas por parte de una paciente que ya tenga programada una cirugía de cesárea, porque la idea es que todo esto obviamente no pase por el canal del parto, ¿ya? Entonces, sabemos que en este líquido amniótico el feto está flotando, ¿cierto? Y de alguna manera tiene un efecto de protección para los movimientos y que no se formen adherencias con el feto, ¿ya? Como vieron en el video, es muy interesante que el amnio se puede separar del corion, ¿ya? El corion es más vascular, opaco, en cambio el amnio era esta membrana más transparente. Y al separarlo permite su utilización en distintas enfermedades oculares también, ¿ya? Esto es lo que aparece en el video, cómo se separan las capas y toda la parte más vascular se queda en el corion. Si ustedes ven, el amnios también tiene una cara epitelial y una cara que es la membrana basal. Y es interesante saber qué lado es. Hay una técnica muy simple que uno utiliza en pabellón, que es con una microesponja. Cuando tú tocas la membrana basal, es como una especie de pegamento, se queda pegada a la microesponja. En cambio, el epitelio no tiene este lado como pegajoso, y uno elige el lado que quiere utilizar dependiendo de la función. En general, para hacer recubrimientos y usarlo como tejido de parche, por ejemplo, en una cirugía de Terigion, utilizamos la membrana basal hacia abajo, ¿ya? Entonces, la gracia es que el epitelio tiene factores de crecimiento muy activos, ¿ya? Y en realidad la membrana basal es similar a la córnea y conjuntiva, a otras membranas basales, y se adhiere muy bien a la superficie del ojo. Solo como historia, esto empezó a usarse en tratamientos dermatológicos en 1910, en el 1940 por primera vez se usó en oftalmología, en una quemadura, pero ya en el 92 fue cuando empezó el uso masivo de la membrana amniótica para uso oftalmológico y con una gran cantidad de publicaciones, ¿ya? Ustedes ven ahí la superficie de un ojo que ya está recubierto con membrana amniótica, y aquí la utilización fue con el anclaje de la membrana con puntos separados. Yo la utilizo con un punto corrido en 360 grados porque es mucho más fácil quitarlo después, ¿ya? La membrana en general se va reabsorbiendo, y después uno simplemente corta el punto, lo tira en la consulta, y ya no tienes que estar cortando una infinidad de puntos que es mucho más molesto y más complicado para el paciente. Entonces tiene ciertas características especiales, ¿ya? Tiene baja antigenicidad, no produce respuesta inmunitaria, ¿ya? Como mencioné, tiene una gran expresión de factores de crecimiento, y es un gran antiinflamatorio, ¿ya? Inhibe la interleuquina 1, aumenta el índice de apoptosis de las células inflamatorias, y inhibe las metaloproteinasas. Por ejemplo, la metaloproteinasa 9 es una gelatinasa, y en todas estas enfermedades de la superficie ocular lo que ocurre es que se va dañando la córnea, hay pérdida de tejido, y al colocar una membrana amniótica, de alguna manera frenamos esta acción de las gelatinasas, y en particular la metaloproteinasa 9. Esta acción, si ustedes algo han visto de oftalmología, también se logra con el tratamiento vía oral de doxiciclina. Nosotros la doxiciclina la usamos mucho, no como un antibiótico, sino con este efecto indirecto que tiene de disminuir las metaloproteinasas, ¿ya? Bueno, ¿cómo se prepara? Es muy importante que esta preparación debe hacerse de forma seria, es hacer una campana de flujo laminar, ¿ya? La placenta la obtenemos, ¿cierto?, al conversar con un grupo de obstetras que ya tiene programada una cesárea, se conversa con la paciente, se le toman exámenes de sangre, tiene que firmar un consentimiento informado, es muy importante, esta es una verdadera donación, por lo tanto la paciente tiene que saber que su placenta va a ser utilizada y se dona, ¿ya? Y como les dije, el objetivo es evitar el paso por el canal vaginal, ¿ya? Y en general, esto lo que se hace, como vieron en el video, se obtiene la placenta entera con todas las membranas y se coloca simplemente en solución fisiológica. La muestra de sangre de la mamá tiene que ser para detectar VIH, hepatitis B, C y Chagas principalmente. Entonces, como ustedes ven ahí, lo primero que uno hace es recortar la porción de la placenta de las otras membranas, y va a quedar
el amnios con el corion adherido. ¿Ya? Todo esto en la campana de flujo. Luego se hacen múltiples lavados, ¿ya? Con una solución fría de solución fisiológica. Son varios, 5 o 6 lavados, hasta que ya vemos que el agua deja de tener sangre. Se retiran todos los restos de las membranas y se va limpiando manualmente poco a poco. ¿Ya? Y cuando ya está bastante limpia, lo que se hace son los últimos lavados, se hacen con antibióticos. ¿Ya? Una combinación también de anfotericina con penicilina y gentamicina. Y lo que ven ustedes ahí abajo es un papel filtro especial, donde se va a apoyar finalmente el amnios separado del corion, y unos pequeños frascos donde colocamos los distintos tamaños de membrana amniótica con este papel. Lo normal es tener membranas que van desde los 2 centímetros, 4 centímetros, hasta 10 centímetros, dependiendo de lo que queramos utilizar. Trozos más grandes van a ser necesarios para patología de los párpados, y los más pequeños pueden ser utilizados para una cirugía de pterigion, por ejemplo. ¿Ya? Y una vez que recortamos, esto se adhiere muy bien al papel. Nuevamente aquí hay que detectar el lado estromal del epitelial, y lo que hacemos es colocar el lado estromal hacia abajo, que se va a adherir contra este papel. Y luego, finalmente, lo que hacemos es colocar una solución como de mantención, ¿ya? Con estos nutrientes y glicerol. Y estos los venden en Chile, se hace una fórmula con cierta concentración, y finalmente estos pequeños frasquitos se van a un congelador a menos 80 grados. ¿Ya? Esa es la forma de criopreservar. Una de las muestras, como control, la enviamos a microbiología, para saber si no salió contaminada la muestra, y eso significa que toda la muestra se contaminó y se pierde todo. Y una vez que se mantiene congelado a menos 80, lo que hacemos es esperar al menos entre 4 y 6 meses, se le repiten los exámenes de sangre a la mamá que donó su placenta, y si nuevamente son negativos, estas muestras ya quedan liberadas para el uso hospitalario. ¿Ya? Entonces, sabemos que estos mecanismos de acción de la membrana, que, como les mencioné por sus propiedades, disminuyen cicatrización, es antiinflamatorio, antimicrobiano, antineovascularización, que es muy importante. Para los que no saben, el enemigo de la córnea para distintas enfermedades es la neovascularización. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos una enfermedad como cualquiera, un Steven Johnson, una causticación, lo que queremos evitar a toda costa es que esa córnea se vascularice. Porque si en el futuro ese paciente requiere un trasplante de córnea, si está vascularizado, va a haber muchas posibilidades de rechazo, porque esa es una de las grandes características de la córnea, que es avascular. Por eso no le llega señal inmunitaria, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, si tú tienes vascularizados, esos son verdaderos puentes por donde llega la información, y por eso hay rechazo corneal con más frecuencia en las superficies oculares que están vascularizadas. ¿Ya? Y este es un sustrato para migración y adhesión celular, es como un verdadero puente, ¿ya? Un puente medio incompleto, del que se van adheriendo las células y van avanzando. Entonces lo utilizamos muchas veces en lesiones conjuntivales neoplásicas, que para poder sacar la lesión, no solamente para biopsia, sino que para eliminar el tumor, esas zonas amplias las cubrimos con membrana amniótica. A veces hay cirugía de pterigion, que normalmente se hace un autoinjerto, pero también cuando es muy grande, o es un pterigion que es no solamente nasal, sino que también temporal, utilizamos un poco de autoinjerto de la misma conjuntiva del paciente, y en el otro lado colocamos una membrana amniótica, por ejemplo. Hay una enfermedad muy común en los mayores de 60 años que se llama conjuntivo chalasis, que significa que, así como otros tejidos están laxos después de cierta edad, la conjuntiva, que es la membrana transparente que está sobre la esclera, también puede estar muy laxa. Eso da molestias, inflamación, sensación de cuerpo extraño, de arenilla, y lo que uno hace es estirar esta conjuntiva, recortarla y quizás parchar con una membrana amniótica. Y hay un grupo de enfermedades muy importante que se llama las conjuntivitis cicatriciales, donde hay verdaderas adherencias de la conjuntiva al tarso o al párpado, ¿cierto? La cara interna del párpado, por ejemplo en el pemfigoide de membranas mucosas, y lo que hacemos en el fondo es liberar esas adherencias y se coloca como nuevo tejido membrana amniótica. ¿Ya? Muchas veces la membrana no funciona, en algunos lugares si la adherencia es muy pequeña se puede utilizar, pero en general ya se ha ido perdiendo un poco el uso en esas enfermedades, porque se utiliza mucosa del labio interna, ¿cierto? Mucosa bucal, que tiene mucho mejor resultado. Eso, por ejemplo, es un simbléfaron, que puede ser de múltiples orígenes, podría ser un pemfigoide, como también una quemadura. Y estos que son pequeños adherencias, muchas veces sí se puede quitar ese tejido cicatricial y reemplazarlo por una membrana, pero si hay mucho compromiso, en realidad se saca mucosa de la boca. ¿Ya?
Ahí tienen un pterígeno bastante grande, en que un autoinjerto requeriría mucho tejido del propio paciente, generalmente se saca de la conjuntiva inferior, y ahí ustedes ven que sobre la esclera está cubierto con puntos sutura interrumpida, un injerto de membrana amniótica, y el resultado es muy bueno. También se pueden usar adhesivos tisulares, unos adhesivos especiales, que se colocan en el lecho, y después uno coloca la membrana encima para adherirlo y se sujeta con algunos puntos extra. ¿Ya? Otras indicaciones son los defectos epiteliales persistentes, las úlceras corneales neurotróficas. Es muy importante esto, un concepto tremendamente común, interesante en la córnea. La córnea tiene una inervación muy grande. Si ustedes recuerdan por ahí anatomía, la inervación de la córnea es 50 veces más, con mayor concentración de terminales que la yema de los dedos. Por eso cuando entra algo en el ojo se siente tan terrible. Y esas neuronas, digamos, la inervación de la córnea, es muy importante la señal que tiene. Porque el neurotrofismo es muy importante en la córnea para regenerar el epitelio corneal. Por lo tanto, por ejemplo, un paciente que tiene una quemadura importante o ciertas cirugías, donde se pierden las características normales, comienzan a tener úlceras neurotróficas. Es decir, no existe la señal, ¿ya?, de que el ojo está sufriendo y requiere, como cualquier tejido del cuerpo, una regeneración permanente. Por lo tanto, se empiezan a producir pequeñas heridas en la superficie del ojo, pequeñas úlceras, que pueden ir creciendo y finalmente pueden terminar en perforación corneal. Entonces, cuando uno ve defectos permanentes en pacientes con enfermedad neurotrófica, debemos cubrir esa superficie porque si no va a terminar muy mal, incluso perforado. Y como les comenté, esta enfermedad, que es la queratopatía bulosa pseudofáquica, que en general son pacientes que se operaron de catarata, que fue una catarata muy difícil, o que ya tenían una pérdida de células endoteliales por otras enfermedades, se puede hacer también una cubierta con monocapa o varias capas. Los dos están descritos. Esto solamente como anécdota, es un caso clínico que publiqué con quien fue mi profesor en uno de mis fellows que hice en España, con el que aprendí mucho sobre superficie ocular. Y en realidad este fue un paciente que después de pasar por comité de ética aceptó este tipo de cirugía. Era un paciente que tenía riesgo de una perforación, ¿ya? Era una córnea en un ojo ciego. Este paciente no tenía visión, pero no por eso estaba libre de dolor. Tenía molestias, tenía el riesgo de perforarse, y lo que hicimos fue, porque en ese momento lamentablemente no teníamos córnea para hacerle un parche, porque a veces ocurre, es raro en un país como en España, pero ocurre que uno dice, no tengo tejido en este momento, esto es una emergencia, y le hicimos una especie de sándwich de membrana amniótica, como ustedes ven ahí, con un producto muy, muy especial que se llama Tachosil, ya que es de fibrina, y colocamos entre medio de esto la membrana. Lo que hicimos fue colocar un trozo de membrana interno también, por la cara endotelial de la córnea. Y la verdad es que ese paciente se mantuvo muy bien porque ese tejido, bueno, yo después me fui a España, pero hasta los últimos controles el ojo estaba entero, no tenía dolor y ya había pasado el riesgo de perforación. Eso, por ejemplo, es una úlcera grande inferior y que luego se cubre todo el ojo con la membrana amniótica y disminuyen las molestias y disminuye el riesgo de perforación. Eso es después de algunos días. Aquí tenemos un paciente que tenía otro tipo de úlcera neurotrófica. Lo que se hizo fue hacer doble capa. Entonces primero se sutura la que está abajo y a la izquierda, como para cubrir el centro, y luego se pone una membrana más grande encima. Y después de un tiempo esto se va reabsorbiendo, pero el defecto va mejorando. ¿Ya? Ahí tienen también otro que se hizo con sutura continua en forma de estrella, para una queratopatía bulosa, es decir, habían verdaderas bulas en el epitelio corneal. Y hay otras indicaciones, como mencioné antes, que tienen que ver con reconstrucción de la superficie ocular o el tratamiento agudo del síndrome de Stevens-Johnson, que también ya está en realidad ya está demostrado de que el pronóstico de un paciente con un síndrome de Stevens-Johnson grave, si uno coloca una membrana amniótica, mejora mucho el pronóstico y el paciente tiene más posibilidades de no terminar en ceguera. Este es, por ejemplo, un paciente que se les hace un recubrimiento. Esto es en la cama del paciente. Este paciente está probablemente en una unidad de cuidado intensivo, y lo que se hace es recubrir tanto la córnea como la cara interna de los párpados con una membrana amniótica. ¿Ya? Es importante mencionar que este proyecto que ustedes vieron en el video comenzó en 2014. No es la primera vez que se utilizaba membrana amniótica hospitalaria. ¿Ya? Había una doctora que ya no trabaja en un hospital, pero que durante varios años preparó membrana amniótica, pero después hubo un periodo muy largo en que nadie preparó membrana, hasta que uno de mis colegas, el doctor Kodriansky, que se había mencionado ahí, volvió a preparar, pero también de forma anecdótica, una gran preparación, pero no
dejando el proyecto instalado de alguna manera. Por lo tanto, aquí estaba el desafío de continuar. Y como yo les dije al comienzo, el tema de innovar no significa que a uno se le ocurra algo nuevo, sino que significa también escalar un proyecto, ¿no? Y los pacientes, los resultados que vimos inicialmente eran evidentemente positivos, porque solucionan una gran cantidad de problemas, ¿no? Y el tema del dolor, que no es la cirugía de elección, porque obviamente uno espera que a esos pacientes uno le haga un trasplante de córnea, pero en Chile hay una larga espera para tener trasplante de córnea, es de alguna manera un método para darle tiempo al paciente para que ya tenga su córnea, ¿no? Esto sigue vigente, se prepara membrana todos los años, y es muy bueno y económico porque en realidad, como ustedes ven, con una membrana uno logra preparar 70 trozos, ¿no? Y el costo de una membrana comercial es equivalente a preparar a una preparación, es decir, más o menos 150.000 y un poco más de peso es lo que en el hospital uno puede preparar 70 trozos. O sea, tú tratas 70 pacientes, con lo que en la parte, en el sistema privado, tratas a uno solo, ¿no? Y como les digo, lo más importante es que realmente mejora la calidad de vida de los pacientes y es una herramienta más para los oftalmólogos. La idea de replicar es bien importante porque acá no se trata de que los oftalmólogos no sepan usar membrana amniótica. De hecho, muchos especialistas en córnea y superficie ocular utilizan la membrana amniótica, pero lo original de esto es que entregábamos la posibilidad de que fuese utilizada en el sistema público, ¿no? Y en cualquier sistema hospital público donde haya especialistas de córnea, debieran tener, es esperable, membrana amniótica disponible. Y este fue el grupo de trabajo. En ese momento el subdirector del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente era Juan Torres. El resto del equipo sigue trabajando en el hospital. Yo sigo en la Católica, pero por el convenio docente también soy parte de ese equipo. Bueno, sobre el premio y escalar el proyecto. La verdad es que la gracia de haber quedado en el tercer lugar es que el premio era que te daban el dinero suficiente para poder viajar a algún lugar del mundo donde se hiciera este proyecto, ¿ya? Donde se utilizara la membrana amniótica. Y el doctor que ven a ustedes ahí a la derecha es Shepherd Zeng, que trabaja en Miami, y él fue el revolucionario de la membrana amniótica. Él no solamente es un gran oftalmólogo clínico, sino que tiene una empresa donde producen membrana amniótica, preparan membrana y venden a todo el mundo, ¿ya? Y tuvimos la suerte de ir a conocer su consulta y el centro donde preparan las membranas, y fueron muy generosos porque nos mostraron todas las instalaciones que son realmente espectaculares, y pudimos comparar un poco y estar tranquilos de que la forma de preparar que tenemos en Chile es exactamente la misma, con ciertas diferencias mínimas. La gran diferencia es esta tremenda infraestructura, ¿cierto? Pero en cuanto a la preparación, seguimos las mismas recomendaciones y los mismos protocolos. Y el tema de escalar el proyecto, nosotros del Río, en la sección de oftalmología, hay una sala con un laboratorio, tenemos toda una sección de área limpia y área sucia, tenemos un computador donde hay un registro ya de son varios cientos de pacientes que han sido operados con membrana amniótica, hay una etiquetadora para que no se nos pierdan los pacientes, hay un seguimiento de las muestras, tenemos una campana de flujo laminar bastante buena, muy nueva, y además de la membrana amniótica también se hacen preparaciones de otras cosas, por eso hay centrífugas, baño María y el refrigerador donde se dejan algunas otras cosas, ¿ya? Así que, siguiendo con la pregunta y la expresión de quiero ser innovador, yo aquí quiero salirme un poco de lo que les quería contar sobre la membrana amniótica, y una de las cosas que también uno podría hablar de innovación es la innovación en la docencia. Nosotros en oftalmología hemos querido también, como yo les decía, tratar de acercarnos un poco a los alumnos. Probablemente muchos de ustedes conocen al doctor Luis Peña, que es el que está encargado de la rotación de los internos por oftalmología. Y aquí tuvimos un prototipo de un taller de fondo de ojo, donde él usa un oftalmoscopio que se llama Panoptix, donde se puede ver en vivo ahí el fondo de ojo. Y los alumnos pudieron también practicar con fantomas. Tenemos un taller que está diseñado hasta para 15 internos o alumnos de oftalmología, y les hicimos también clases con un bloque teórico. Ahora estamos tratando de implementar una versión nueva que por la pandemia va a tener una gran parte a distancia. El resto de la innovación en docencia lo vimos como una necesidad actual para los que son cirujanos, y muchos de ustedes, probablemente los que están en la universidad y los que pertenecen a centros docentes donde tienen centros de simulación, entenderán que la simulación es parte
importantísima de la formación de los alumnos de medicina y de los internos becados. Hoy en día, la medicina antigua de que uno debutaba una cirugía con un paciente hospitalario, por supuesto que no solamente no es recomendable, sino que es tremendamente antiético. Y lo que nosotros quisimos, que era un sueño hace muchos años en oftalmología, era justamente crear un centro de simulación oftalmológica. Y después de 2 años de buscar socios, de buscar ayuda, logramos dar con la ONG que se llama Orbis, que algunos de ustedes quizás vieron las noticias el año pasado de que el avión hospital oftalmológico vino a Chile. Era la primera vez que el avión hospital visitaba Chile en un proyecto que fuese solo de entrenamiento de alumnos, ¿ya? Generalmente ellos lo que hacen es recorrer el mundo para no solamente hacer simulación, sino que también enseñar cirugía con pacientes. Pero como en Chile tenemos la suerte que la verdad que la formación no solamente en oftalmología, sino que prácticamente en todas las especialidades es tremendamente completa, no era necesario que enseñaran con pacientes, por lo tanto hicimos 2 semanas de sesiones intensas de simulación en oftalmología y en cirugía, o sea, cirugía oftalmológica y en oftalmología para enfermeras y para arceraneras, ¿ya? Tuvimos la suerte de contar con profesores también del extranjero. Tom Otting es probablemente uno de los líderes en el mundo en docencia de cirugía catarata, y es muy interesante porque muchas veces uno como alumno, como residente, no tiene la oportunidad de que te enseñen desde cómo funciona la máquina hasta las propiedades de los distintos instrumentos que se utilizan en cirugía. Y como ven acá también estaban los enfermeros y arsenaleras del Hospital Sotero del Río y de otros hospitales, porque esto se abrió a todos los residentes y a todas las enfermeras que trabajaran en oftalmología en Chile. Así que fueron 2 semanas, el avión es tremendamente espectacular porque el interior del avión está armado como un hospital, tiene pabellones, tiene recuperación, tiene una sala de clases con pantallas, es impresionante. Y luego lo que hicimos, que coincidió con la visita del avión en realidad, que fue la gran excusa, es que nosotros formamos una sala que, como ustedes ven, tiene hasta piso quirúrgico, que es un laboratorio de simulación y microcirugía en donde compartimos el espacio con los cirujanos plásticos. Y ustedes ven ahí que hay 2 microscopios quirúrgicos verdaderos, auténticos, son los mismos que se ocupan en pabellón, 2 máquinas para cirugía de catarata, hay ojos artificiales, tenemos bastante stock de los insumos para hacer cirugía, con exactamente los mismos pisos y mesas quirúrgicas, y hay un mesón con 3 microscopios de superficie, y también tenemos algunos monitores para hacer clases a los alumnos, que generalmente comenzamos con clases teóricas en las mañanas y luego avanzamos a la simulación, ¿ya? Hay bloques desde cirugía simple, que son suturas, hasta cirugía de catarata y otras más avanzadas. Tenemos simulación en fantomas que simulan una cara, porque es bien interesante que la cirugía ocular no es lo mismo operar en un ojo suelto que en una cara que simule la cara más complejo. Y uno de los proyectos que también aquí de nuevo engancho con la innovación, es que también nuestro desafío es producir nuestros propios insumos. Y aquí tenemos un diseño muy elemental que creó uno de los colegas, que es un especialista en glaucoma, que era una base de madera con unos cilindros de plástico donde tú estrangulas un guante y puedes simular una superficie para suturar. Y hemos ido avanzando en las versiones, hay un proyecto de la Universidad Católica con diseño que se llama Diseño 3D, y llevamos en una versión más avanzada, que es con impresión 3D de una cara humana, donde tiene un sistema con imanes donde ustedes pueden colocar el mismo guante, pero ya suturar de nuevo con lo que significa una cara humana simulada. Y ahora estamos a punto de sacar otra versión que es bilateral y con un sistema de imanes para sacar y poner los guantes. El tercer ámbito de la innovación, que para mí es el que más me hace sentido y el que les quiero transmitir quizás con la misma energía que me mueve por ser cirujano, y es de alguna manera lo que muchos vemos en el trabajo verdaderamente social de un médico, en mi caso de un oftalmólogo, ¿ya? Ustedes probablemente se pueden preguntar qué es el trabajo social de un médico, ¿ya? Además de quizás trabajar en un hospital público, por ejemplo. Algunos de los médicos responderán, mira, yo hago operativos de salud, voy a operar a sectores extremos del país y eso es mi trabajo social. Otros dicen, como nosotros, hemos creado proyectos innovadores en el hospital, tenemos quizás insumos que no hay en otros lugares. Otros dicen, no, yo trabajo en una fundación, quizás de patologías extrañas, atípicas, y donde yo ayudo como médico. Pero
la pregunta que nos hicimos hace 4 años con un grupo de profesores de la universidad era si realmente se puede salir del trabajo clínico en un médico y hacer un trabajo social distinto, ¿ya? ¿Qué otro tipo de trabajo social podemos realizar? Y la respuesta la encontramos en la innovación social, ¿ya? Y hace 4 años creamos un laboratorio de innovación social en discapacidad visual que se llama Oculab UC. Somos más o menos 12 profesores de la universidad y también hay profesores de otras universidades. Y como ustedes vieron al comienzo, yo soy magíster en bioética y este fue justamente mi tesis de magíster, que es cuál es el trabajo que puede hacer un oftalmólogo en discapacidad visual, pero no con un trato hacia las personas como si fueran pacientes, sino que yo parte de un grupo interdisciplinario donde nos preocupamos de los elementos sociales de la discapacidad visual. Yo no tengo idea de baja visión, no soy un experto en baja visión, no veo pacientes con baja visión, ¿ya? Ni veo pacientes ciegos como terapeuta, indirectamente sí, porque me llegan pacientes que pueden tener una ceguera corneal, pero yo trabajo con personas que tienen discapacidad visual, que son que son verdaderos expertos en discapacidad visual, en aspectos como inclusión y otros, y trabajamos con un grupo interdisciplinario. Y principalmente, como dice este dibujo que salió en una viñeta de un diario cierto chileno, es que en realidad nosotros no estamos viendo a las personas con discapacidad visual, ¿ya? Ustedes probablemente tienen que haber visto por ahí una foto de que fue burla, no solamente en Chile, sino que en otros países, que sale una persona que entra con bastón al metro y después se pone a ver un celular. Y la gente se burló de ese joven porque decía, mira, cómo esta persona ciega nos está engañando porque puede ver el celular. Y en realidad eso demuestra la ignorancia de la sociedad porque existe la baja visión, y una persona perfectamente puede tener una pésima visión, requerir un bastón, pero perfectamente con ciertas aplicaciones poder ver algunas cosas en el celular, ¿ya? Y dentro de mis frases de batalla está esta de Bronfenbrenner, que es, si quieres entender algo, trata de cambiarlo. Y lo que hicimos fue crear un modelo social distinto. Si ustedes están ligados o saben algo de la discapacidad, las personas con discapacidad luchan por sus derechos y la forma de ser representados en un paradigma es el modelo social. El modelo social lo que dice, en resumen, es que yo puedo tener una discapacidad motora, por ejemplo, y no puedo irme en metro porque el metro que está más cerca de mi casa no tiene ascensor para que yo pueda tomar el metro. Es decir, es la sociedad la que me discapacita, no el hecho de que yo tenga una discapacidad, ¿ya? Ahora, el hecho de que sea inclusivo, nosotros lo que estamos proponiendo es que haya un espacio de trabajo también para el médico, con grupos interdisciplinarios, para trabajar con personas con discapacidad visual, pero no con un trato como paciente, ¿ya? Con ciertos elementos positivos de la medicina. Siempre doy el mismo ejemplo. Si una persona es diabética, ¿ya? Y tiene una retinopatía diabética y está ciego de un ojo y le queda un 5% de visión en el otro ojo, obviamente que es mi trabajo, es mi deber como oftalmólogo explicarle a esa persona que tiene una discapacidad, que tiene un problema grave ocular y que requiere un tratamiento porque si no va a quedar ciego. Ahora, esa persona, Juan, María, quien sea, fuera de la consulta, de ese ambiente de privacidad, yo empiezo a interactuar no como oftalmólogo, sino que como miembro de un grupo interdisciplinario donde me preocupo de trabajar con esa persona, porque la única forma de hacer verdadera innovación es entender cuáles son las necesidades de las personas que viven la discapacidad, y ahí puedo aportar un poco, quizás, por ejemplo, en temas de movilidad. Me puedo juntar con un arquitecto y explicarle que el contraste es muy importante para las personas con discapacidad y que idealmente hay que pintar la casa de cierta manera, o me junto, como ustedes van a ver más adelante, con otros profesionales y sacamos adelante algunos proyectos interesantes, ¿ya? Entonces, ¿qué es la innovación social? Bueno, aborda problemas sociales de una manera muy diferente, ¿ya? Para que colectivamente podamos crear nuevos productos, espacios, políticas y métodos con el fin de generar transformaciones sustentables en nuestras comunidades. Y la esencia de la innovación social es que para entender las necesidades tenemos que trabajar y colaborar con las personas que son el objetivo de trabajo de estos elementos, ¿ya? Es decir, si yo digo, como nos ocurre siempre, vamos a inventar un GPS en el celular para que las personas ciegas de Chile se puedan movilizar, inmediatamente uno tiene que explicarles que generalmente las personas con discapacidad visual, el 95% no tienen dinero para un celular inteligente, no tienen plata para comprarse los megas que gastan las aplicaciones de celular, y tienen muchas otras necesidades que son más importantes que tener un GPS que los guíe. Esto es parte de una rama que logramos sacar de nuestro proyecto y que estamos muy contentos, y que por primera vez en Chile
y en conjunto con una ONG internacional que se llama Ashoka, logramos crear no sé si acá habrán alumnos de este curso, que es un curso de innovación social en salud. Innovación social es de alta calidad en Chile, hay proyectos emblemáticos y que han sido muy conocidos por todos. Un ejemplo, por nombrar algunos, es estas aguas embotelladas que todos los fondos van a ayudas de fundaciones. Hay un innovador muy interesante que toma las botellas de vidrio, las corta y hace vasos. Eso es una gran innovación social porque da trabajo a personas y además sirve para reciclar. Está, por ejemplo, el proyecto Al Gramo, que vende, ¿cierto?, en medidas pequeñas para personas distintos productos, arroz, porotos, etc. Es muy conocido. Pero también existe la innovación social en salud, ¿ya? Y los emprendedores sociales deben tener ciertas características para que sea una verdadera innovación social, ¿ya? Deben crear y mantener un valor social, ¿ya? Hay que perseguir nuevas oportunidades para esta misión, es de gran esfuerzo, ¿ya? Hay que innovar, hay que adaptarse, ¿ya? No necesariamente, nosotros tenemos una frase también en el Oculab, no todo es necesario tener el dinero para hacerlo. Si uno hace las cosas bien, muchas veces puede crear iniciativas que son de bajo costo, pero con un efecto importantísimo en la sociedad, y tenemos que tener una responsabilidad sobre las comunidades con las que trabajamos, ¿ya? Y como dice Gabriela en su clase, esto lo saqué de la clase de ella, hay que tener cierta mentalidad de innovación, ¿ya? Hay que, de alguna manera, ser perseverante. En el conocimiento hay que tener cierta ética del cambio social porque tenemos que entender cuáles son las necesidades actuales de la comunidad donde vivimos, y hay que tener ciertas competencias, ¿ya? El trabajo en la innovación social no es fácil, pero los logros y la satisfacción que uno tiene al trabajar con grupos interdisciplinarios es increíble. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo lograr proyectos de innovación social? Les voy a poner un ejemplo, porque nosotros también hablamos, cuando nos mencionamos esta temática, de los proyectos antisociales. Y aquí les voy a colocar uno bueno, las infecciones y la enfermedad del ébola. Les coloco uno mal y uno bien. Hubo una campaña, ¿ya? Esto nació en Holanda, me parece, cómo sensibilizar, ¿cierto?, sobre el ébola en la población. Y hubo una campaña que tomaron a unas personas famosas, deportistas, influencers, y con una aplicación especial le modificaban, ¿cierto?, ficticiamente la cara y salían enfermos, y por supuesto que esto fue un desastre, porque no fue nada más que ofensivo, esta especie como de mujeres sexys pero enfermas, ¿cierto?, que hay un bombero, un deportista. Fue un desastre, salió en las noticias, tuvieron que bajar la campaña, muy mal pensado, cero impacto. La verdad que, por muy innovador que sea, este fue un error grave, ¿ya? Pero en cambio, como les dije, bajo costo, efectividad altísima, pensando en la necesidad de las personas, cómo humanizamos el tratamiento del ébola. Esto se replicó con el COVID-19, y cuando ustedes ven estos verdaderos, ¿cierto?, astronautas que llegan a ver un paciente, que puede ser incluso un niño, que ven todas estas máscaras y se asustan, bueno, estas enfermeras y las doctoras que hicieron, se colocaron una foto sonriente, sin mascarilla, se puede colocar el nombre también, así el paciente se identificaba con la persona, había una conexión mejor, y los pacientes estaban mucho más tranquilos. Y esto fue lo mismo que se hizo con el COVID, ¿ya? Entonces pone el doctor tanto, la enfermera o el enfermero tanto, y la doctora que está con su cara sonriente, y el paciente está más tranquilo y sabe quién lo está visitando, ¿ya? Así que, volviendo al Oculab, nuestro objetivo es derribar barreras que producen la exclusión. Nos concentramos, ¿cierto?, en grupos que han sido vulnerados. Queremos visibilizar de alguna manera a las personas con discapacidad, y queremos romper y achicar esta brecha que hay entre las personas con y sin discapacidad, ¿ya? Y la única forma de trabajar en innovación social es crear grupos multidisciplinarios. Y para ser consecuente, que este grupo también que participen personas con discapacidad visual, que son los verdaderos expertos y que viven la discapacidad. Que es muy interesante, porque dos de nuestras compañeras que tienen discapacidad visual también son bien críticas, porque no por tener discapacidad tú eres experto. Ellos son expertos porque tienen magíster y doctorado en temas de inclusión, pero no por el hecho de vivir la discapacidad. Pero obviamente su vida también es un gran aporte para entender lo que ellos han pasado desde que son pequeños, ¿ya?
Así que lo importante de nuevo es cooperar, ¿ya?, con los actores que van a ser el punto final de estas iniciativas. Aquí, por fin, como les decía, uno encuentra un rol no clínico para el médico. Nuestra siguiente frase, cierto, de guerra es que nosotros no trabajamos para personas con discapacidad, sino que con personas con discapacidad. Y queremos bien definir las necesidades para que las acciones sean realmente efectivas. Solo como ejemplo, nos juntamos con un grupo de astrónomos, nos ganamos el Alma Conicet y hicimos este proyecto de educación para niños con discapacidad visual en modelos auditivos y palpables en astronomía. Hicimos un paseo por el Museo Cielo Abierto de Valparaíso, fuimos parte del placemaking de innovación urbana ciudadana, y fue una actividad tremendamente linda. Tuvimos un actor que dramatizó las explicaciones de los murales, los alumnos de diseño y de arte hicieron modelos táctiles para que supieran de qué se trataban los murales, así que fue una actividad muy, muy interesante. Hemos organizado cursos y congresos, esto fue hace unos años, sobre innovación e inclusión. Esta sala que está ahí en la universidad estuvo llena, estábamos muy, muy contentos. Hace poco nos adjudicamos un proyecto de innovación de la pastoral, que tenía que ver con biodiversidad y ecología, se llamaba Vecinos con Plumas. Aquí fue el grupo del Centro de Ecología Avanzada, y este proyecto también tenía modelos auditivos y modelos palpables de las aves de la región metropolitana, y está de libre acceso todos los ruidos, de los sonidos de las aves de la región metropolitana. Nos han invitado a distintos programas de televisión a hablar sobre esto. Justamente el proyecto del curso de Innovación Social en Salud, de alguna manera tenía que ver con esta invitación que tuvimos de que cómo le transmitimos a los alumnos de pregrado la importancia de la discapacidad desde el punto de vista de la innovación social, ¿no? No solamente una cosa técnica, ni una cosa de caridad, y que no toda la discapacidad sea teletón, sino que teniendo esta forma de pensar amplia. Lo que fue un punto muy alto y una linda sorpresa fue que este año fuimos parte de una entrevista y de una pequeña nota que salió como un podcast de la BBC de Londres. Y como les dije, este curso de Innovación Social en Salud, en conjunto con esta ONG que se llama Ashoka, que los que no pudieron estar este año espero que se inscriban el próximo año. Y para ir terminando, yo les quería transmitir un poco que yo siento que es mi responsabilidad de alguna manera transmitir a ustedes como futuros profesionales de distintas especialidades y como médicos ciertas cosas importantes en su profesionalismo. No solamente tienen que aprender a comunicarse, no solamente tienen que estudiar mucho para tener buenos conocimientos, no solamente tienen que entender cuáles son los problemas de salud pública que vive su país o Latinoamérica o el mundo. Ustedes, y yo sé que es parte esencial de la formación actual, tienen que cuidarse ustedes también. El tema del autocuidado, el tema del mindfulness es importante, ¿ya? Tienen que pensar que la bioética debe ser parte constante de los proyectos que ustedes realicen y de su trabajo. El tema de la innovación social es un área que deberá ser también un conjunto de formas de relacionarse con la salud. Cuando ustedes, en este caso que ustedes, me imagino que muchos quieren ser cirujanos, no solamente tienen que aprender las técnicas quirúrgicas, tienen que preocuparse de encontrar formas de respetar más a sus pacientes y de entrenarse de formas verdaderamente respetuosas, como es la simulación, para no debutar y practicar con sus pacientes, ya sean en los hospitales o en las clínicas. Y lo más importante creo que es plantearse un propósito, no solamente personal, sino que profesional. Si ustedes empiezan a soñar con un propósito, a mirar un propósito que puede ir coincidiendo con sus distintos intereses, creo que van a ir creciendo mucho, ¿ya? Y el centro de todo esto es el profesionalismo. Así que si ustedes piensan que pueden innovar en distintos puntos, pueden innovar en la clínica, ¿ya? Inventar cosas, dispositivos, no todo es tecnología, como les dije, innovar en cómo van a tratar a los pacientes, innovar cómo es la sala de espera de los lugares donde trabajan. Si quieren innovar en cirugía, si quieren innovar en la docencia, si quieren innovar en lo social, es siempre pensando en un mismo propósito, un propósito superior, algo que los guíe, ¿ya? Y como ustedes seguramente han escuchado a varios psicólogos famosos del mundo, a los que han leído a distintos, sobre todo más modernos, así como en el Hobbit, ¿cierto? Para lograr encontrar el oro te vas a encontrar con tremendas dificultades, como son estos dragones, ¿cierto? En la innovación se van a encontrar con no solamente dificultades económicas para desarrollar sus proyectos, sino que se van a encontrar con celos profesionales, se van a encontrar con dificultades para lograr
encontrar socios, para encontrar formas de financiar, para encontrar gente que logren hacer equipos de trabajo realmente efectivos, pero una vez que uno encuentra el camino, el logro es gigantesco y de alguna manera uno se puede quedar tranquilo de que el beneficio que va a tener para la sociedad y para sus pacientes o para las personas que son el destino de esto es realmente gratificante y es un motor y una energía extra para seguir trabajando. Y esto, para ir cerrando, no existe forma de crear innovación, no existe forma de crear proyectos de alto impacto, no existen formas de generar otros, ¿cierto? Personas que provoquen cambios sistémicos si no se trabaja en grupo, si no se trabaja con grupos interdisciplinarios, porque solo no se puede, ¿ya? Idealmente, los grupos tienen que ser de distintas especialidades, de distintos intereses, de distintas edades, grupos diversos, y donde uno aprende de ellos porque muchos de ellos son verdaderos expertos y uno colabora desde su propia disciplina a que los proyectos sigan creciendo. Así que eso es lo que le quería contar. Podemos volver atrás y hablar un poquito más de la membrana amniótica. Los que quieran enviarme un mail, encantado de responder preguntas, dudas. Aquí, como para ser coherente también, no se trata de tener celos, no queremos ser los únicos. Si alguno de ustedes quiere crear un proyecto similar o el mismo que hemos creado nosotros, les vamos a compartir todo para que lo hagan. No queremos ser los únicos, queremos que esto crezca a todo nivel. Y si alguno de ustedes, si es de la universidad, quiere ser ayudante de algún proyecto, le interesó alguna de estas ideas, encantado. Quizás trabajan conmigo, quizás trabajan con otros, los puedo conectar. Somos verdaderos expertos en conectar con otros expertos, así que encantado de conversar ahora un rato, y me parece que estuve un poquito pasado en el tiempo, pero me habían dado permiso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Grau, por su presentación, tanto por la sorprendente membrana amniótica, que yo no conocía del proyecto, así que impresionado con tanta tecnología y tanto avance que parece casi que el futuro. Y también gracias por esta sorpresa que nos tenía preparada al final de cómo ser más innovadora en medicina. Tenemos un par de preguntas por interno, pero antes de eso, me gustaría dejar como el micrófono abierto, si alguien quiere comentar o por el chat o a voz alzada algo al doctor. Puedes levantar la manito también como para ser más ordenado si quieres. Ahí, La Sofía. Sofía. Dale, Sofía. Hola, doctor. En verdad quería como apoyarlo un poco de el curso de innovación social y en verdad ha sido una experiencia demasiado linda. Eh, Nosotros estábamos trabajando en oftalmología, como justo, muy contentos. Ha sido una experiencia muy buena, así que todos los de que son en el fondo de la U, son invitadísimos como a que lo tomen el otro año, porque en verdad el grupo es muy bueno y nos reciben demasiado bien todas las clases para enseñarnos un poco más. Eso. Gracias, Sofía. La idea de la innovación social en salud, de instaurar este curso por primera vez en Chile y que, bueno, yo le decía a Pedro, esto como de primera vez, sí, es bonito, no es que yo vine a hablar de mí todo el rato, puede haber terminado un poco en eso, lamentablemente no era el objetivo, pero se me sale por los poros, no lo puedo evitar de estar orgulloso de estas cosas que hemos logrado como grupo, lo siento. Yo estoy, como decía Sofía, estoy realmente súper impactado de los alumnos que están trabajando. Se nota que se entusiasmaron. Es muy interesante ver alumnos de medicina que están soñando con cosas que tienen que ver con inclusión laboral, que tienen que ver con deporte, que tienen que ver con cultura. Entonces salirse un poco de este ambiente, ¿cierto?, de seguridad que es la medicina, enriquece mucho el conocimiento también. Y la gracia que se me olvidó mencionarlo de este curso de innovación social, que si bien se llama En Salud, es un curso de formación general, por lo tanto los alumnos comparten no solamente las clases, sino que los grupos de trabajo con alumnos de arquitectura, ingeniería, diseño, enfermería, trabajo social, y varios más que se me escapan en este momento. Así que creo que de verdad que ha sido una linda sorpresa para todos.
No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. Si no, pasamos para las preguntas que llegaron por internet. Parece que no. Entonces, son 2 preguntas, o 3 creo, si no me equivoco. La primera, sobre la innovación en educación médica. ¿Cree usted que los métodos usados en las escuelas de medicina por la pandemia cambiarán el paradigma de la enseñanza? Creo que sí. Sigue siendo un desafío. Obviamente, para muchos volvió esta especie como de pseudo realidad y normalidad. Creo que es difícil que todos estemos tranquilos atendiendo a pacientes, ¿cierto? 3, 4, 5 metidos en un box de distintas especialidades. Así que obviamente que sí. Todas las formas novedosas de educación llegaron para instalarse como herramientas adicionales, pero lamentablemente, ustedes saben, pueden leer 75 veces lo que significa un soplo cardíaco y hasta que no lo escuchan, no lo entienden, ¿cierto? A pesar de que haya modelos de sonidos y todo, no es lo mismo estar ahí con la respiración del paciente y escuchando y que se te metan 700 ruidos hasta que tú dices, ah, este era el soplo que me estaban diciendo que tenía que aprender a escuchar. Entonces va a ser una combinación. Yo creo que va a ser una combinación de lo nuevo con lo antiguo. Y bueno, yo ahora estoy haciendo el diplomado en docencia y uno aprende cosas que son vitales para hacer docencia coherente. O sea, creo que como en ese esquema final que les coloqué, no es solamente aprender a enseñar a distancia, sino que parte de los objetivos primordiales de un docente hoy en día es que ustedes no terminen reventados, ¿no? El burnout, como se dice en inglés, es no solamente de los médicos. Los estudiantes de medicina terminan la gran mayoría reventados, ¿no? Y ahora más que nunca, porque si ustedes piensan estudiar, o sea, yo hablando acá me siento tremendamente torpe, porque me escucho a mí mismo, siento que tengo que hacer como pausas para pensar lo que quiero decir, porque no es tan espontáneo como estar hablando en un auditorio, o de uno a uno en la consulta. Entonces, aprender también aquí es difícil. Yo sé que probablemente muchos de ustedes se distraen porque están sin cámara y miran para otro lado, y es mi deber tratar de entusiasmarlo, pero es muy difícil. Y llevamos 1 hora y fue demasiado. Yo sé que me pasé en lo recomendado. Entonces, esto es un conjunto de cosas. Hay una cosa que se llama el Flipped Classroom, que es como la clase invertida. Eso es vital para los momentos actuales. Entregarles el material a ustedes lo más filtrado posible, lo más útil posible, que sea actualizado, que sea coherente con lo que están viendo, con su nivel de aprendizaje, con su año de educación, para que ustedes lo estudien solos y después podamos juntarnos a hacer preguntas y ver casos clínicos, por ejemplo. Una gran manera, pero también tenemos que aprender presencial, ver a los pacientes, conversar de uno a uno. Así que sí, es un tremendo desafío que no termina todavía, pero tenemos que adaptarnos a lo que está ocurriendo en este momento, pero hay cosas que se van a quedar para siempre. Buenísimo. La segunda pregunta, ¿qué recomendaciones o tips nos daría a estudiantes de cursos chicos que quieran ser innovadores en medicina? Mira, la educación médica en Chile es de un altísimo nivel. Yo tuve la suerte cuando estaba estudiando medicina, estudié medicina en la Universidad de Santiago, como tú me presentaste, y en un momento dije, tengo que complementar esto con otras cosas, y me interesó ver qué pasaba en Estados Unidos principalmente. Pude hacer observerships, y me di cuenta que si bien es interesante conectar con ese mundo, no es esencial, ¿ya? Hay muchas universidades, docentes que transmiten como que todo lo bueno y único está afuera. Y yo creo que por mi experiencia con el ocular sobre todo, puedo dar fe de que en la Universidad de Chile, en la Universidad de los Andes, en todas las universidades privadas y públicas, tú levantas una piedra y sale un experto en algo. O sea, si ustedes, mi recomendación inicial es salgan de medicina, conversen con otros alumnos, pueden crear proyectos de colaboración, ¿ya? Tampoco todo es publicar, ¿ya? Todos estamos, ¿cierto? Cuando uno es estudiante está deseoso de juntar millones de publicaciones y puntos porque te va a dar más chance, y en realidad
uno aprende dos cosas, o varias en realidad. Primero, no tienes que publicarlo todo. Y segundo, no todo lo publicable es de medicina, ¿no? Si tú te juntas con un diseñador experto en distintas cosas y sacan un proyecto, la sola experiencia de crear eso ya es publicable, ¿no? Entonces tú puedes soñar y pensar que vas a innovar con otros. Entonces, hay biomédicos. En la Católica hay una carrera que es de ingeniería con medicina. Ellos están ansiosos por crear proyectos distintos y hay que juntarse con ellos. Júntense con la gente de trabajo social, conversen con los de psicología, postulen a los proyectos que tengan que ver con fondos para estudiantes. En anatomía, olvídense la cantidad de cosas que se puedan hacer en cadáveres. Entonces ustedes, por ejemplo, yo creo que es muy bonito cuando ocurre lo que ustedes están haciendo en este momento, que es crear un grupo de alumnos que se preocupa de aprender más sobre temas de cirugía, por ejemplo. Entonces ustedes pueden juntarse con un cirujano y decir, a ver, ¿qué cosas falta por enseñar mejor en medicina, desde el punto de vista quirúrgico? Y le pueden preguntar a los internos que están terminando, ¿qué les faltó a ustedes? ¿Con qué hubiesen soñado dentro de la formación de medicina que la facultad les hubiese entregado como herramienta docente? Por ejemplo, en simulación hay un proyecto súper interesante que se llama See One Do One, que es que te entregan un kit de sutura y tú suturas, te grabas y después un profesor a distancia te corrige cómo estás suturando. Entonces hay mucho por hacer tremendamente innovador. En cadáveres, en modelos, ¿no? Como les mostré ahí, o sea, suturar en un guante, en un trozo de goma, en una fruta, ya es tremendamente útil. Creo que vale la pena como entender que para innovar hay que entender primero y recorrer un poco las necesidades. Si tú no entiendes cuáles son las verdaderas necesidades, no vas a llegar a un objetivo que sea útil. Entonces, armen grupos, conversen con los que están saliendo de medicina para ver qué les hubiese gustado, conversen con otros alumnos, conversen con los pacientes en la sala de espera y piensen qué cosas pueden ser distintas e innovadoras. Y ahí van a encontrar la solución. No crean que tienen la solución, porque generalmente se van a equivocar, ¿no? Pregunten a otros y averigüen, investiguen qué es lo que está pasando en esta área o temática que ustedes dijeron, esto me gusta a mí. Esa es la gran recomendación. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, eso eran las dos preguntas que teníamos y le agradezco de parte del equipo de la CUT y yo creo que también represento a muchos de los asistentes aquí, con quien fue una gran charla. Nos llegaron muchos mensajitos de motivación por interno y también por el chat, ahí para que los revise. Así que muy agradecidos con su presencia. No, de nada, muchas gracias por la invitación y es parte de mis objetivos esto, acercarme también a los alumnos de pregrado, que sientan que pueden contar conmigo solamente, porque encantado de conversar con ustedes. Y digo nosotros porque hay muchos profesores, no solamente en oftalmología, sino que en otras áreas, que están con ganas de ayudarlos, y no desde la propia disciplina, eso quiero que lo sientan. O sea, si alguien necesita cosas de bioética, está preocupado por algo puntual, quiere crear proyectos, o sea, sientan que se pueden acercar, que no somos extraterrestres y que estamos en esta isla de oftalmología que nadie ni siquiera entiende dónde está. Entonces, es muy bonito ver cuando ustedes tienen cercanía con los profesores de medicina interna, de cirugía, que son los que nos ven todos los días. Pero creo que es una deuda, de alguna manera, que las especialidades se acerquen, ¿ya? Hay dermatólogos y dermatólogas fantásticas en la Católica, otorrinos, o sea, hay especialidades chicas que de repente no están en contacto con ustedes, ¿ya? Más que estas pasadas breves. Yo creo que vale la pena que comencemos a acercarnos porque hay mucho trabajo por hacer. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptar. Lo dejamos también invitado la próxima semana a la charla de la doctora Cruzat, así que ahí le vamos a mandar el link de Zoom por si nos quiere acompañar también. Y antes de cerrar, recordarles temas técnicos a los asistentes, rellenar el link de asistencia, por favor, que lo voy a mandar de nuevo. Y un aviso rápido, ya están abiertas las inscripciones a nuestra jornada de cirugía de urgencia quirúrgica, para que revisen el Instagram. Esa fue la pausa publicitaria. Así que gracias a todos por venir, gracias nuevamente, doctor, y nos encontramos la próxima semana.